Millonario, llega más temprano a casa con piscina y casi se desmaya con lo que ve. El maletín de cuero italiano de Alejandro se soltó de su mano y golpeó el suelo de mármol con un estruendo seco y violento, pero él ni siquiera parpadeó. Su cuerpo entero se había convertido en una estatua de hielo, paralizado por la escena que se desarrollaba frente a sus ojos a través de los cristales del invernadero. Eran las 2 de la tarde de un martes gris. Alejandro, el CEO más temido de la ciudad, un hombre que había olvidado cómo sonreír desde el funeral de su esposa hace exactamente un año, no debería estar allí. Su vuelo a Londres salía en 3 horas, pero un presentimiento, una opresión en el pecho que no podía explicar, lo había obligado a dar la vuelta y regresar a su mansión, esa fortaleza vacía de sentimientos donde vivía, rodeado de lujos que no le importaban. Nadie esperaba al señor de hielo en casa. La servidumbre solía esconderse cuando él llegaba. El silencio era la única música que se permitía en esa casa desde la tragedia. Pero hoy, el silencio se había roto. Al cruzar el vestíbulo, Alejandro había escuchado algo que creía extinto en su vida. El sonido del agua chapoteando, y más impactante aún, un sonido agudo, burbujeante y puro. Un sonido que le detuvo el corazón. Caminó como un fantasma hacia el invernadero, guiado por ese ruido imposible. Y allí estaba la imagen que casi le provoca un desmayo. Elena, la nueva empleada doméstica que apenas llevaba 3 semanas en la casa, estaba de rodillas en el suelo, junto a la fuente interior de piedra volcánica. No le importaba su uniforme azul impecable, que ahora estaba salpicado de manchas oscuras de agua. Llevaba puestos esos ridículos guantes de goma amarillos de limpieza, pero lo que hacían sus manos no era limpiar. Sus manos, enfundadas en látex brillante, sostenían con una delicadeza infinita a Leo, su hijo de 1 año. El pequeño Leo, el niño que los mejores pediatras de Europa habían etiquetado como traumatizado emocionalmente. El bebé que había dejado de emitir sonidos desde el accidente que se llevó a su madre. Estaba empapado de pies a cabeza y se estaba riendo. No era una sonrisa tímida. Era una carcajada sonora, vibrante, una explosión de alegría incontenible mientras golpeaba el agua con sus manitas regordetas, salpicando la cara de Elena. «Eso es, mi amor», decía Elena con una voz cálida, ignorando que el agua le arruinaba el peinado. «Mira cómo brillan las gotas. ¡Atrapa las gotas, Leo!». La luz natural que entraba por el techo de cristal bañaba la escena, creando un halo casi divino alrededor de la empleada y el bebé. El contraste era brutal. La mujer humilde, con sus guantes de limpieza baratos, estaba logrando lo que una legión de enfermeras graduadas, psicólogos infantiles y juguetes de $1000 no habían conseguido en 12 meses de oscuridad. Alejandro sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en el marco de la puerta, incapaz de respirar. Ver a su hijo reír era como ver a un muerto resucitar. La risa de Leo rebotaba en las paredes de cristal y se clavaba directo en el alma destrozada de Alejandro, rompiendo la coraza de frialdad que había construido para sobrevivir. Por un segundo, la imagen se desenfocó por las lágrimas que llenaron sus ojos. Elena tomó un poco de agua con sus manos enguantadas y la dejó caer como lluvia sobre la cabeza del bebé. Leo cerró los ojos, extasiado, y soltó un grito de pura felicidad. «¡Mamá!», balbuceó el bebé entre risas, una palabra que nunca había pronunciado. El mundo de Alejandro se detuvo. El tiempo se congeló. El sonido de esa palabra fue el golpe final. Su maletín cayó al suelo. El ruido del cuero golpeando el mármol rompió el hechizo. Elena giró la cabeza bruscamente con el terror pintado en el rostro. Sus ojos grandes y humildes se encontraron con la figura imponente y oscura de Alejandro parado en la entrada. La sonrisa se le borró al instante. Vio al patrón,
al hombre que despedía gente por una mancha en la camisa, mirándola fijamente mientras ella tenía a su heredero empapado en agua sucia de la fuente. Elena sabía que necesitaba ese trabajo para comer, sabía que había roto todas las reglas de etiqueta de la mansión. El pánico la invadió. Suscríbete ahora mismo al canal para descubrir por qué la reacción de este millonario dejó a todos sin palabras y cambió el destino de esta humilde mujer para siempre. El terror paralizó a Elena. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. En un movimiento torpe y desesperado, intentó secar la cara del bebé con la manga de su uniforme, mientras retrocedía arrastrándose sobre sus rodillas, alejándose de la fuente como si hubiera cometido un crimen capital. Señor Alejandro», tartamudeó, con la voz quebrada por el miedo inminente. «Lo siento, juro que no quería mojarlo. Solo estábamos... Por favor, no me despida. Necesito este trabajo. Mi madre está enferma y...» Elena bajó la cabeza, esperando los gritos, esperando la furia. En esa casa las reglas eran estrictas. El personal de limpieza limpia, las niñeras cuidan. Ella era la chica de la limpieza, la que fregaba los pisos, la invisible. No tenía derecho a tocar al señorito Leo, y mucho menos a meterlo en la fuente decorativa del vestíbulo. Vio los zapatos de cuero negro de Alejandro avanzar hacia ella. Un paso, 2 pasos, rápidos y decididos. El sonido de sus pasos sobre el mármol resonaba como sentencias de muerte. Elena cerró los ojos y se encogió, protegiendo instintivamente al bebé con su cuerpo, temiendo que el hombre le arrebatara al niño con violencia. «Perdóneme, señor», suplicó ella de nuevo, temblando, pero el grito nunca llegó. En lugar de eso, sintió una mano grande y firme aferrarse a su hombro, no con violencia, sino con una urgencia desesperada. Elena abrió los ojos y se quedó sin aliento. Alejandro, el millonario intocable, se había arrodillado en el suelo mojado. Su traje de $3,000 estaba absorbiendo el agua del piso, sus rodillas clavadas en la piedra dura, sin importarle el dolor ni la suciedad. Pero lo que más impactó a Elena no fue ver al patrón de rodillas, sino ver su rostro. El señor de hielo estaba llorando. Lágrimas gruesas y silenciosas corrían por sus mejillas perfectamente afeitadas. Sus ojos, normalmente grises y duros como el acero, estaban rojos y llenos de una emoción tan cruda que Elena tuvo que apartar la mirada por un segundo. ¿Cómo? La voz de Alejandro era un susurro ronco, roto. «¿Cómo lo hiciste?» Elena lo miró confundida, aún abrazando al bebé mojado contra su pecho. «¿Señor?» Alejandro extendió una mano temblorosa y tocó la mejilla de su hijo. Leo, lejos de asustarse por la tensión, miró a su padre y soltó una risita suave, agarrando el dedo de Alejandro con su manita húmeda. «Lleva 1 año en silencio», dijo Alejandro, y la frase salió como un sollozo ahogado. «1 año entero sin emitir un sonido. Los mejores médicos de Suiza me dijeron que el trauma del accidente le había bloqueado el habla y las emociones. Me dijeron que me preparara para tener un hijo, que quizás nunca se conectaría conmigo. He gastado fortunas en terapeutas que venían con sus tablets y sus juguetes educativos, y él solo los miraba con ojos vacíos». Alejandro levantó la vista y clavó sus ojos en Elena. Ya no la miraba como a una empleada, sino como a alguien que acababa de realizar un milagro bíblico frente a sus narices. «Llego hoy, antes de tiempo, y te encuentro a ti, a la chica que limpia los cristales, y mi hijo está riendo». «¡Riendo!». Alejandro apretó el hombro de Elena con más fuerza, casi con desesperación. «Dime qué hiciste. Necesito saberlo. ¿Qué magia usaste?». Elena tragó saliva, sintiendo que el miedo se transformaba en una extraña compasión. Vio al hombre destrozado detrás del traje caro. Yo no hice nada especial, señor», dijo ella con honestidad, bajando la vista hacia sus guantes amarillos. «Solo
Solo lo vi mirando el agua. ¿Mirando el agua? Sí. Estaba en su silla de seguridad, donde la enfermera lo deja siempre frente a la televisión, mientras ella chatea por el celular. Elena soltó la verdad sin pensar y vio cómo la mandíbula de Alejandro se tensaba. El niño miraba la fuente. Tenía sed de vida, señor, no de pantallas. Así que dejé la mopa, lo saqué de la silla y lo traje aquí. Elena respiró hondo y continuó, ganando confianza al ver que Alejandro bebía cada una de sus palabras. Los niños no necesitan juguetes caros, señor Alejandro. Necesitan ensuciarse. Necesitan sentir el agua fría, tocar las hojas de las plantas. Necesitan que alguien les haga cosquillas y les hable mirándolos a los ojos, no mirando un reloj. Solo jugué con él, como jugaba con mis hermanos pequeños en el pueblo. Le enseñé a salpicar. Alejandro miró la escena. El agua derramada, los guantes de goma chillones, el uniforme barato de poliéster. Todo era tan imperfecto, tan lejos de los estándares de su vida de lujo, y sin embargo era lo único real que había en esa casa. La enfermera, murmuró Alejandro, su tono cambiando repentinamente de la emoción a una furia fría. ¿Dónde está la enfermera contratada? ¿La especialista que cobró $5,000 este mes? Está en la cocina, señor, tomando café y hablando por teléfono, respondió Elena en voz baja. Alejandro se puso de pie lentamente. El agua goteaba de sus pantalones de diseño, pero ya no parecía el hombre derrotado de hace unos minutos. Había un fuego nuevo en sus ojos, una determinación feroz. «Levántate, Elena», ordenó, pero su voz era suave con ella. Elena se levantó con cuidado, cargando a Leo en su cadera. El bebé apoyó la cabeza en el hombro de la sirvienta, totalmente relajado y feliz. «Escúchame bien», dijo Alejandro, sacando su billetera del bolsillo interior del saco y arrojando un fajo de billetes sobre la mesa de cristal sin siquiera contarlos, como si el dinero fuera basura. «A partir de este segundo, tus obligaciones de limpieza terminan. No quiero verte fregando un solo plato, ni limpiando un solo inodoro en esta casa nunca más». Elena abrió los ojos desmesuradamente. ¿Me está despidiendo? Todo lo contrario. Alejandro dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal, con una intensidad que hizo que Elena se sonrojara. «Voy a triplicar tu salario. Voy a darte seguro médico completo para ti y para tu madre enferma. Vas a tener chofer si lo necesitas, pero con una condición». Alejandro señaló a su hijo, que jugaba con un botón del uniforme de Elena. «Tu único trabajo, tu única misión en esta vida a partir de hoy, es hacer que él siga riendo. Nadie más lo toca, solo tú. ¿Entendido?» Antes de que Elena pudiera responder, antes de que pudiera procesar que su vida acababa de cambiar en un segundo, la puerta principal de la mansión se abrió de golpe. El sonido de tacones altos, afilados y agresivos, resonó en el vestíbulo, acercándose rápidamente hacia el invernadero. «¡Alejandro!». Una voz femenina, chillona y cargada de falsa preocupación, rompió la atmósfera mágica. «¿Qué hace tu coche afuera? Se supone que ya estabas volando». Era Valeria, la prometida de Alejandro, una mujer de alta sociedad, impecable, rubia y tan fría como el mármol del piso. Entró en el invernadero y se detuvo en seco al ver la escena. Sus ojos escanearon a Alejandro con los pantalones mojados y luego se posaron con asco absoluto en Elena. Miró los guantes de goma amarillos tocando la ropa de marca del bebé. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó Valeria, arrugando la nariz como si oliera algo podrido. «¿Por qué esa sirvienta tiene a Leo? Quítale esas manos de goma de encima antes de que le pegue alguna enfermedad de pobre». El aire en la habitación se volvió irrespirable. Alejandro giró la cabeza lentamente hacia su prometida y Elena sintió un escalofrío.
La guerra acababa de comenzar. El silencio que siguió al grito de Valeria fue más frío que el hielo. Elena instintivamente apretó a Leo contra su pecho, cubriendo las orejas del bebé con sus manos enguantadas para protegerlo del tono chillón y venenoso de la mujer. El pequeño, sintiendo la tensión en el aire, dejó de reír y escondió la cara en el cuello de la empleada, buscando refugio. Alejandro no se movió de inmediato. Se quedó mirando a su prometida, pero no con el amor o la deferencia que ella esperaba. La miraba como quien mira a un extraño que acaba de interrumpir un momento sagrado. «Baja la voz, Valeria», dijo Alejandro, con un tono peligrosamente bajo y controlado. «Estás asustando a mi hijo». Valeria parpadeó, ofendida. Dio un paso atrás, alisándose su inmaculado vestido de diseñador, y señaló con un dedo acusador hacia Elena, que temblaba junto a la fuente. «¿Yo lo estoy asustando?», soltó una risa incrédula y nerviosa. «Alejandro, por el amor de Dios, mira esa escena. Tienes a la chica del aseo, una mujer que probablemente limpia inodoros con esos mismos guantes, abrazando al heredero de tu imperio. Es antihigiénico, es denigrante. Ese niño tiene un sistema inmune delicado». Alejandro avanzó un paso hacia Valeria, ignorando sus quejas sobre gérmenes. Su presencia era imponente, cargada de una autoridad que hizo que Valeria cerrara la boca de golpe. «Lo que ese niño tiene, Valeria, es un padre que ha estado ciego», dijo él, girándose para mirar a Elena, suavizando la mirada al instante. «Y lo que tú llamas antihigiénico, yo lo llamo el primer momento de felicidad genuina que Leo ha tenido en 365 días. En ese preciso momento, la puerta de la cocina se abrió. Entró la enfermera titular, la señorita Berta, una mujer de 50 años, con uniforme blanco almidonado, título universitario y una actitud perpetua de superioridad. Entró con una taza de café en una mano y su teléfono celular en la otra, riendo de algo en la pantalla. Al levantar la vista y ver al patrón empapado y a la prometida furiosa, la taza de café tembló en su mano. «Señor Alejandro», exclamó la enfermera, guardando el celular torpemente en el bolsillo. «No, no sabía que había regresado. Estaba preparando la merienda del niño y...» «¡Cállese!», la interrumpió Alejandro. No gritó. No hizo falta. La palabra cortó el aire como un cuchillo. Alejandro caminó hacia ella. Cada paso resonaba en el invernadero. «Le pago $5,000 al mes, Berta, 5,000. Le di un apartamento en el ala oeste. Le di acceso ilimitado a la tarjeta de crédito para necesidades del niño». Alejandro se detuvo a medio metro de ella. «¿Y dónde estaba usted mientras mi hijo estaba solo en el vestíbulo? Yo solo fui un minuto a la cocina. El niño estaba seguro en su silla», balbuceó la mujer poniéndose pálida. «Estaba atado a una silla frente a un televisor», corrigió Alejandro con frialdad. Mientras esta mujer, señaló a Elena, a la que le pago el sueldo mínimo y a la que nadie le dio instrucciones, fue la única capaz de ver que mi hijo necesitaba un humano, no una máquina. Alejandro señaló la puerta principal. «Está despedida. Tiene 10 minutos para sacar sus cosas de mi casa. Si en 11 minutos sigue aquí, llamaré a seguridad para que la saquen a la fuerza». «Pero señor, tengo un contrato. No puede...» «¡Fuera!». El rugido de Alejandro hizo vibrar los cristales del invernadero. Leo se sobresaltó, pero Elena comenzó a mecerlo suavemente, susurrándole cosas al oído para calmarlo, y el niño se relajó al instante. La enfermera salió corriendo, sollozando. Valeria observaba la escena con la boca abierta, incapaz de procesar que su prometido acababa de echar a una profesional calificada por defender a una sirvienta cualquiera. Alejandro se giró de nuevo hacia Elena. La transformación en su rostro fue inmediata, de la furia del dragón a la calma protectora. «Elena»,
dijo él, ignorando la presencia de Valeria. Lo que te dije antes va en serio. A partir de hoy tu sueldo se triplica. No quiero que toques una escoba nunca más. Tu trabajo es Leo. ¿Aceptas? Elena miró a Alejandro, luego a Valeria, cuyos ojos destilaban odio puro. Sabía que aceptar era declararle la guerra a la futura señora de la casa. Pero luego sintió la manita de Leo agarrando su dedo, aferrándose a ella como si fuera su única tabla de salvación en un mar de soledad. Elena levantó la barbilla. Por primera vez no se sintió como la chica de la limpieza. «Acepto, señor», dijo con voz firme, «pero con una condición». Valeria soltó un bufido. «¿Condición? Ahora la servidumbre pone condiciones. Esto es el colmo, Alejandro». Alejandro levantó una mano para callar a Valeria y asintió hacia Elena. «¿Qué necesitas?» «Necesito que me deje cuidarlo a mi manera», dijo Elena, mirando directamente a los ojos del millonario. «Sin horarios rígidos de tablets, sin encierros en la habitación acolchada. Si él quiere jugar con tierra, jugará con tierra. Si quiere reír, reirá. Quiero carta blanca para ser humana con él». Alejandro esbozó una media sonrisa, la primera en un año. Una sonrisa que iluminó su rostro cansado y lo hizo ver 10 años más joven. «Concedido». Valeria sintió un nudo en el estómago. No era solo rabia por la insubordinación, era algo más peligroso. Había visto esa sonrisa en Alejandro, y esa sonrisa no era por el bebé, era por la mujer que lo sostenía. «Bien», dijo Valeria, recuperando su compostura fría y calculadora. Caminó hacia Alejandro y le puso una mano en el pecho, marcando territorio. «Si eso es lo que quieres para Leo, amor mío, te apoyo. Pero esa chica necesita un baño urgente. Huele a cloro y pobreza». Valeria miró a Elena con una sonrisa de tiburón. «Bienvenida al nuevo puesto, querida. Espero que estés a la altura, porque en esta casa los errores se pagan muy caros». Suscríbete para ver cómo la envidia de Valeria se transforma en un plan macabro que pondrá en riesgo la vida de todos. 2 días después, la atmósfera en la mansión había cambiado radicalmente. Donde antes había un silencio sepulcral, ahora se escuchaban, de vez en cuando, pequeños ruidos de vida. Elena había cumplido su palabra. No había vuelto a ponerse el uniforme de limpieza. Alejandro había ordenado que le trajeran ropa cómoda y sencilla, adecuada para jugar con un niño, pero de buena calidad. Ahora vestía unos pantalones de lino beige y una blusa blanca suave. Se veía radiante, y lo más importante, Leo no se separaba de ella. Estaban en el jardín trasero, bajo la sombra de un roble centenario. Elena estaba sentada en el césped, y Leo intentaba dar sus primeros pasos tambaleantes hacia ella, riendo cada vez que perdía el equilibrio y caía sobre la hierba suave. Desde el balcón del segundo piso, Valeria observaba la escena con unos binoculares de teatro. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el metal. «Mírala», susurró para sí misma. Se cree la dueña de la mansión, se cree la madre. Lo que más le molestaba a Valeria no era que Elena cuidara al niño. Lo que la consumía por dentro era lo que había visto esa mañana en el desayuno. Alejandro, que solía leer las noticias financieras en su tablet sin dirigirle la palabra a nadie, se había quedado 10 minutos extra en la mesa, simplemente observando cómo Elena le daba de comer papilla a Leo en la trona. Alejandro había reído, había cruzado miradas con la empleada. Había una complicidad naciendo allí, una chispa que Valeria nunca había logrado encender en 3 años de relación calculada. Valeria bajó los binoculares y se dirigió al jardín. Necesitaba dejar las cosas claras. Cuando llegó al roble, Elena estaba ayudando a Leo a levantarse. Al ver a la señora, Elena se puso tensa de inmediato y tomó al bebé en brazos, poniéndose de pie en señal de respeto. «Buenos días, señorita Valeria», dijo Elena, bajando la vista. Valeria
no respondió al saludo. Caminó lentamente alrededor de Elena, examinándola como quien examina un caballo de feria defectuoso. «Esa ropa te queda grande», dijo Valeria con desdén, «y el color no te favorece. Aunque, claro, supongo que cualquier cosa es mejor que esos trapos azules que traías antes». El señor Alejandro insistió en que estuviera cómoda para poder correr detrás de Leo, respondió Elena, manteniendo la calma. «El señor Alejandro», remedó Valeria con voz burlona. «No te confundas, mosquita muerta. Alejandro está agradecido porque lograste que el niño dejara de babear y empezara a actuar normal. Es gratitud, nada más. No empieces a tejer fantasías en esa cabecita tuya». Valeria se acercó tanto que Elena pudo oler su perfume caro y empalagoso. «Eres la niñera, la sirvienta glorificada. En el momento en que Leo crezca un poco y necesite educación de verdad, de nivel, te daremos una patada y volverás a fregar suelos, o a la calle de donde saliste. ¿Entendiste?» Elena levantó la vista. Sus ojos, normalmente dulces, brillaron con una dignidad inesperada. La vida la había golpeado mucho. Había huido de un pasado violento, había pasado hambre, pero no iba a permitir que nadie la pisoteara ahora que tenía a alguien a quien proteger. «Entiendo perfectamente mi lugar, señorita», dijo Elena con voz suave pero firme. «Mi lugar es donde Leo me necesite. Y mientras el señor Alejandro me quiera aquí, aquí estaré. No por el dinero, ni por la ropa, sino porque este niño necesita amor, no alguien que lo mire con binoculares desde el balcón». La cara de Valeria se desfiguró de ira. «¿Cómo te atreves, insolente de...?» Valeria levantó la mano, dispuesta a abofetear a la empleada. «Valeria». La voz de Alejandro resonó detrás de ellas. Valeria se congeló con la mano en el aire, transformando el gesto rápidamente en un movimiento para acomodarse el cabello. Se giró con una sonrisa falsa y brillante. «Amor», exclamó Valeria. «Llegaste temprano de la oficina. Solo estaba quitándole una abeja del hombro a Elena. ¿Verdad, Elena?» Alejandro se acercó. No miró a Valeria. Miró a Elena, buscando cualquier signo de miedo o daño. Luego miró a su prometida con una ceja arqueada. No era estúpido. Conocía a Valeria y su temperamento clasista. «Ten cuidado con las abejas, Valeria», dijo Alejandro con doble sentido. «No quiero que nadie salga picado en mi jardín». Se agachó y tomó a Leo en brazos. El niño, al ver a su padre, le dio una palmada en la mejilla y sonrió. Alejandro cerró los ojos, disfrutando el contacto. «Elena, prepara una maleta pequeña para Leo», dijo Alejandro sin abrir los ojos. «Quiero llevarlos a la casa del lago este fin de semana. A los dos. El aire puro le hará bien al niño». «A la casa del lago», intervino Valeria, con la voz aguda. «Qué gran idea, amor. Tengo un bikini nuevo que...» «Tú no, Valeria», la cortó Alejandro, abriendo los ojos y mirándola fijamente. «Tienes esa gala benéfica de la que tanto has hablado. No quiero que te la pierdas por estar aburrida en el campo con nosotros. Iré solo con Leo y Elena. Es un viaje de padre e hijo. Elena va solo para asistencia». Fue un golpe directo al ego de Valeria. Fue una humillación. Iba a irse un fin de semana entero, solo, a una cabaña aislada con la sirvienta. Valeria sintió que la sangre le hervía. Asintió rígidamente. «Claro, tienes razón. La gala es importante, diviértanse». Valeria dio media vuelta y caminó hacia la mansión. Sus tacones se clavaban con furia en el césped. Mantuvo la sonrisa hasta que entró en la casa y cerró la puerta de su despacho privado. Entonces la máscara cayó. Lanzó un jarrón de porcelana contra la pared, haciéndolo añicos. Respiraba agitadamente como un animal acorralado. Esa sirvienta no solo le estaba quitando su lugar,
le estaba quitando el control sobre Alejandro y, por ende, el control sobre la fortuna. Si Alejandro se enamoraba de la niñera, el matrimonio se cancelaría. Los millones desaparecerían. Valeria sacó un teléfono desechable que tenía escondido en una caja fuerte detrás de un cuadro. Sus dedos, con manicura perfecta, marcaron un número que no estaba en su agenda oficial. Esperó 2 tonos. «Sí», respondió una voz ronca y masculina al otro lado. «Tenemos un problema», dijo Valeria, mirando por la ventana hacia el jardín, donde Alejandro y Elena reían juntos con el bebé. «La basura que te dije que investigaras se ha convertido en un obstáculo mayor. Necesito que aceleres el plan. Eso costará el doble si lo quieres rápido», dijo la voz. «Te pagaré el triple», siseó Valeria. «Pero quiero que desaparezca de esta casa. No me importa cómo. Quiero que Alejandro la odie. Quiero que la vea como una ladrona, una criminal, o peor. Entendido. Prepara el terreno. Esta noche actuamos». Valeria colgó el teléfono y sonrió mientras veía su reflejo en el espejo. «Disfruta tu fin de semana, Elena», susurró, «porque será el último que pases bajo este techo. Suscríbete ahora para ser testigo de la trampa perfecta que está a punto de destruir la vida de Elena y romper el corazón del millonario». La noche cayó sobre la mansión como un manto pesado y asfixiante. Faltaban solo 8 horas para el viaje a la casa del lago, y la tensión en el aire era eléctrica. Elena estaba en su pequeña habitación de servicio, doblando cuidadosamente las pocas prendas que tenía para el viaje. Su corazón rebosaba de una ilusión ingenua. Por primera vez en años sentía que la vida le estaba dando un respiro. Iba a salir de la ciudad, iba a ver árboles, agua, y iba a estar con Leo y Alejandro lejos de la mirada venenosa de Valeria. No se dio cuenta de que la puerta de su cuarto se había entreabierto silenciosamente. Valeria entró sin llamar, caminando con la sigilo de una serpiente. En sus manos traía una pila de toallas blancas y esponjosas. «Aquí tienes», dijo Valeria con una voz extrañamente dulce que hizo que Elena diera un respingo. «Alejandro quiere que lleves estas toallas especiales para el bebé. Son de algodón egipcio. No queremos que su piel se irrite con las sábanas de la cabaña, ¿verdad?» Elena se puso de pie de inmediato, sorprendida por el cambio de actitud. «Gracias, señora Valeria. Las guardaré ahora mismo. No te molestes. Yo te ayudo». Valeria dejó las toallas sobre la cama y con un movimiento rápido y calculado empujó su bolso de diseñador accidentalmente contra la vieja mochila de tela de Elena que estaba abierta sobre la silla. Mientras Elena se giraba para acomodar las toallas, la mano de Valeria se deslizó como un rayo dentro de su propio bolso. Sacó un objeto pesado y dorado y lo dejó caer en el fondo de la mochila de Elena, cubriéndolo rápidamente con un suéter desgastado de la empleada. «Listo», dijo Valeria sonriendo con frialdad. «Todo listo para su gran aventura». Valeria salió de la habitación antes de que Elena pudiera decir nada más. Elena sintió un escalofrío, una mala premonición que no supo identificar, pero la ignoró. Tenía que concentrarse en Leo. Media hora después, el caos estalló en la sala principal. Alejandro estaba revisando unos correos en su celular, esperando a que Elena bajara con el bebé para dar las últimas instrucciones al chofer, cuando Valeria bajó las escaleras corriendo, fingiendo un ataque de pánico absoluto. «¡No está! ¡No está!», gritaba Valeria, revolviendo los cojines del sofá con frenesí. «Alejandro, tienes que hacer algo». Alejandro levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿De qué hablas, Valeria? ¿Qué no está?» «El reloj de mi abuelo», chilló ella con lágrimas falsas brillando en sus ojos. «El Patek Philippe de oro. Lo dejé en la mesa de entrada hace 20 minutos porque me apretaba la muñeca. Fui al baño y al volver. Ya no está».
El rostro de Alejandro se oscureció. Ese reloj no solo valía más que la casa de cualquier persona promedio. Era una reliquia familiar de Valeria. «Nadie ha entrado ni salido de la casa en la última hora», dijo Alejandro con voz grave. «El sistema de seguridad está activado». «Exacto». Valeria se detuvo y miró hacia el pasillo de servicio, justo cuando Elena aparecía cargando su mochila vieja en un hombro y a Leo en el otro brazo, lista para irse a dormir. «Nadie ha entrado. Pero hay gente que se va de viaje mañana, ¿no? Gente que necesita dinero rápido». Alejandro siguió la mirada de Valeria y vio a Elena. «Valeria, no digas tonterías», dijo Alejandro, defendiendo a la niñera por instinto. «Elena ha estado con Leo toda la tarde». «Pues que vacíe su bolso», exigió Valeria, señalando la mochila desgastada. «Si no tiene nada que ocultar, no le importará, ¿verdad?». Elena se quedó paralizada en el umbral de la sala. Abrazó a Leo con fuerza. El bebé, sintiendo el miedo de ella, empezó a gimotear. «Señor, yo no he tomado nada», dijo Elena con la voz temblorosa, pero mirando a los ojos a Alejandro. «Se lo juro por mi vida». «Entonces muéstranos», insistió Valeria, caminando hacia ella y arrancándole la mochila del hombro con violencia. «¡Valeria! ¡Basta!», gritó Alejandro dando un paso adelante. Pero fue tarde. Valeria volcó la mochila sobre la alfombra persa. Cayeron un par de camisetas viejas, un peine de plástico, un libro usado, y con un sonido metálico y pesado, el reloj de oro macizo rodó por el suelo hasta detenerse a los pies de Alejandro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro miró el reloj, luego miró a Elena. Sus ojos grises, que horas antes la miraban con admiración y calidez, se llenaron de una decepción tan profunda que a Elena le dolió más que un golpe físico. Era la mirada de un hombre que había empezado a confiar y acababa de ser traicionado. «No», susurró Elena, negando con la cabeza con las lágrimas brotando. «Señor, yo no sé cómo llegó eso ahí. Alguien lo puso, se lo juro». «Mentirosa», gritó Valeria, recogiendo el reloj triunfante. «Ahí está la prueba, Alejandro. Es una ladrona vulgar. Se aprovechó de tu hijo para robarte en tu propia cara. Llama a la policía ahora mismo». Leo rompió a llorar a todo pulmón, asustado por los gritos. Elena intentó calmarlo, pero Alejandro levantó una mano, deteniéndola en seco. «No lo toques», dijo Alejandro. Su voz era hielo puro, muerta. Elena sintió que el mundo se le venía encima. «Señor, por favor, créame. He dicho que no lo toques», rugió Alejandro. Avanzó hacia ella y le quitó al bebé de los brazos. Leo estiró sus bracitos hacia Elena, llorando desconsoladamente, gritando «¡Mamá! ¡Mamá!». Pero Alejandro no cedió. «Valeria, llama a seguridad», ordenó Alejandro sin dejar de mirar a Elena. «Que revisen su cuarto, que revisen todo». «¿Y la policía?», preguntó Valeria, ansiosa por verla esposada. Alejandro miró a su hijo llorando en sus brazos, luchando por volver con la supuesta ladrona. Había una duda minúscula en su cerebro, una intuición que peleaba contra la evidencia física, y estaba el dolor de Leo. «No», dijo Alejandro, «no habrá policía. No quiero un escándalo en la prensa». Se giró hacia Elena, con una frialdad que la congeló hasta los huesos. «El viaje se cancela. Quedas confinada a tu habitación de servicio hasta que yo decida qué hacer contigo. Si intentas salir de la propiedad, entonces sí llamaré a la policía y te aseguro que te pudrirás en la cárcel por años». «¿Entendido?». «Pero, señor», sollozó Elena. «Lárgate de mi vista», gritó él. Elena salió corriendo hacia el pasillo de servicio, ahogada en llanto. Detrás de ella, escuchó la risa triunfal de Leo convertirse en un llanto desgarrador que nadie podía consolar. Valeria sonrió a espaldas de Alejandro, acariciando el reloj recuperado. La trampa había funcionado a la perfección.
Suscríbete ahora para descubrir si Alejandro será capaz de ver la verdad o si condenará a la única mujer que ama a su hijo. La mansión, que durante 2 días había vibrado con una energía nueva, volvió a convertirse en un mausoleo oscuro y silencioso. Pero esta vez, el silencio era peor, porque estaba interrumpido intermitentemente por los sollozos de un niño que no entendía por qué le habían arrancado su fuente de felicidad. Habían pasado 24 horas desde el incidente del reloj. Elena estaba encerrada en su cuarto de servicio en el sótano, sentada en el borde de su cama estrecha, con los ojos hinchados de tanto llorar. No había comido nada. La bandeja que le habían dejado en la puerta seguía intacta. Lo único que le importaba, lo único que torturaba su alma, eran los gritos que escuchaba a lo lejos, provenientes de los pisos superiores. Leo no había parado de llorar. Arriba, en la suite principal, la situación era desesperada. Alejandro caminaba de un lado a otro con el bebé en brazos. Tenía ojeras profundas y la camisa arrugada. «Ya basta, Leo, por favor», suplicó Alejandro, meciendo al niño con torpeza. «Papá está aquí. Todo está bien». Pero nada estaba bien. Leo rechazaba el biberón. Rechazaba sus juguetes caros, se arqueaba hacia atrás, con la cara roja y bañada en lágrimas, buscando desesperadamente a Elena. Había vuelto a ese estado de angustia, pero ahora era violento, activo. No era el silencio de antes, era el grito de abandono. Valeria entró en la habitación tapándose los oídos. «Por Dios, Alejandro, ¿no puedes callarlo?», se quejó. «Me duele la cabeza con ese ruido infernal. Dale un calmante o algo». Alejandro se giró hacia ella con una mirada asesina. «Es un bebé, Valeria, no una máquina a la que le bajas el volumen. Está sufriendo. Pues llama a la enfermera que despediste, o contrata a otra. Pero haz algo». Valeria miró al niño con fastidio. «Claramente está malcriado por culpa de esa ladrona. Se acostumbró a los brazos de esa mujer y ahora está haciendo un berrinche». «¡Vete!», dijo Alejandro cansado. «¿Qué? ¡Que te vayas! No ayudas en nada». Valeria resopló y salió dando un portazo. Alejandro se quedó solo, sintiéndose el hombre más impotente del mundo a pesar de sus millones. Miró el reloj en la pared. Eran las 3 de la mañana. Su hijo llevaba horas sin dormir, sin comer. Estaba ardiendo en fiebre emocional. Alejandro se sentó en el borde de la cama, derrotado. Puso a Leo sobre el colchón, pero el niño solo pataleaba y lloraba más fuerte. «No sé qué hacer», susurró Alejandro al vacío. «Perdóname, hijo, no sé qué hacer». En el sótano, Elena no pudo soportarlo más. Escuchaba el llanto a través de los conductos de ventilación. Cada grito de Leo era como una aguja en su corazón. Sabía que Alejandro le había prohibido salir. Sabía que si subía, podría ir a la cárcel. Sabía que Valeria estaba esperando cualquier excusa para destruirla. Pero el instinto maternal es más fuerte que el miedo a la ley. Elena se levantó. Se lavó la cara con agua fría, se alisó el uniforme y abrió la puerta de su cuarto. El pasillo estaba oscuro. Los guardias de seguridad estaban en el perímetro exterior, pero la casa estaba en silencio, salvo por el llanto del bebé. Subió las escaleras de servicio descalza para no hacer ruido. Su corazón latía desbocado. «Solo voy a calmarlo», se dijo a sí misma. «Si me llevan presa después, que así sea. Pero no dejaré que sufra esta noche». Llegó al pasillo principal. La puerta de la suite de Alejandro estaba entreabierta. La luz tenue se filtraba hacia el pasillo. Elena se detuvo un segundo respirando hondo y luego empujó la puerta suavemente. La escena que vio le partió el alma. Alejandro estaba sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, totalmente superado. Leo estaba tirado en la alfombra a su lado,
ronco de tanto gritar, tosiendo y llorando sin consuelo. Alejandro escuchó el movimiento y levantó la cabeza de golpe. Sus ojos rojos se encontraron con los de Elena. «Te dije que no salieras», empezó a decir Alejandro, pero su voz no tenía fuerza. No había ira, solo agotamiento absoluto. Elena no respondió, no pidió permiso, no se disculpó. Simplemente cruzó la habitación, ignorando al hombre más poderoso de la ciudad, y se arrodilló junto al bebé. «Shh, mi amor, ya estoy aquí», susurró Elena con esa voz cálida y mágica que parecía tener un efecto hipnótico. Levantó a Leo del suelo y lo acurrucó contra su pecho, meciéndolo con un ritmo suave y constante. El efecto fue instantáneo, casi milagroso. El cuerpo rígido y tenso del bebé se relajó al contacto con ella. El llanto desgarrador se convirtió en sollozos entrecortados, luego en suspiros y finalmente en silencio. Leo enterró su cara en el cuello de Elena, aferrándose a su ropa con sus puñitos cerrados, y cerró los ojos. En menos de 2 minutos, el niño estaba profundamente dormido. El silencio regresó a la habitación, pero esta vez era un silencio de paz. Elena siguió meciendo al niño, tarareando una melodía muy bajita, con los ojos cerrados y lágrimas corriendo por sus propias mejillas. Alejandro observaba desde el suelo, mudo. Veía a la mujer que supuestamente le había robado, a la criminal, arriesgando su libertad solo para consolar a su hijo. Veía cómo su hijo, que lo rechazaba a él y a todo el mundo, encontraba paz solo en esos brazos. Una duda terrible asaltó a Alejandro. Un ladrón roba objetos de valor, pero Elena estaba sosteniendo el tesoro más grande de Alejandro como si fuera suyo. «¿Por qué?», preguntó Alejandro en un susurro, rompiendo el hechizo. «Podría haber llamado a la policía ahora mismo. Podrías ir a la cárcel por desobedecer y entrar aquí. ¿Por qué viniste?». Elena abrió los ojos y lo miró. No había desafío en su mirada, solo una verdad aplastante. «Porque él me llamaba, señor, y un reloj de oro no vale una sola lágrima de este niño. Puede enviarme a la cárcel mañana si quiere, pero déjeme que duerma tranquilo esta noche». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Miró el rostro sereno de su hijo dormido y luego el rostro honesto de Elena. En ese momento la lógica fría de los negocios chocó contra la realidad del corazón. Nadie que finge amor puede lograr esa paz en un niño. Nadie. Alejandro se puso de pie lentamente. No llamó a seguridad. No gritó. Caminó hacia la puerta y la cerró con seguro, dejando a Valeria y al mundo fuera. «Quédate», dijo él, volviendo a sentarse en un sillón cercano, observándolos. «Quédate hasta que despierte». Fue la primera grieta en la condena. Fue el inicio de la duda. Pero Alejandro necesitaba pruebas, no solo sentimientos, y no sabía que las cámaras de seguridad de la casa guardaban secretos que ni él mismo imaginaba. Suscríbete ahora para ver cómo un descubrimiento en las grabaciones cambiará el juego y pondrá a Valeria contra las cuerdas. La luz del amanecer apenas comenzaba a teñir de gris las ventanas de la mansión. Pero Alejandro no había pegado un ojo. Había pasado las últimas 3 horas sentado en el sillón de cuero de su despacho, con una copa de whisky intacta en la mano y la mirada fija en la pared, mientras en la habitación contigua la supuesta ladrona dormía abrazada a su hijo. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Elena entrando en su cuarto. No había miedo por su propia seguridad en sus ojos, solo un terror absoluto por el sufrimiento de Leo. ¿Qué clase de criminal arriesga su libertad para calmar el llanto de un bebé que no es suyo? La duda le quemaba por dentro. Necesitaba respuestas y necesitaba objetividad. Alejandro se levantó bruscamente, dejó la copa en la mesa y salió del despacho.
No se dirigió al dormitorio, sino al sótano, a la sala de seguridad blindada, donde se almacenaban las grabaciones de las 30 cámaras de alta definición que vigilaban cada rincón de la propiedad. Tecleó el código de acceso, y la puerta pesada se abrió con un zumbido. El aire dentro estaba frío, refrigerado para proteger los servidores. Alejandro se sentó frente a la consola principal, iluminado solo por el resplandor azul fantasmal de los monitores. «Vamos a ver la verdad», murmuró. Primero buscó la grabación de la tarde anterior, el momento del supuesto robo. Rebobinó hasta las 18:00 horas. Cámara del vestíbulo. Vio a Valeria entrar en el cuadro, hermosa y elegante, ajustándose el reloj en la muñeca. La vio dejarlo sobre la consola de entrada. Hasta ahí, la historia de su prometida era cierta. Luego, Valeria caminó hacia el baño de visitas. La cámara captó el pasillo vacío durante 10 minutos. Alejandro se inclinó hacia la pantalla, entrecerrando los ojos. En el minuto 18:12, Elena cruzó el vestíbulo con la mochila al hombro y Leo en brazos. Pasó cerca de la consola. Muy cerca. Pero justo en ese segundo, el ángulo de visión quedó bloqueado. Valeria había colocado un enorme arreglo floral de lirios esa misma mañana que creaba un punto ciego perfecto sobre la mesa. Alejandro golpeó la mesa con frustración. No se veía la mano de Elena tomando el reloj. Se la veía pasar, detenerse un segundo para acomodar al bebé y seguir. Podría haberlo tomado. ¿O no? La prueba no era concluyente. «¡Maldita sea!», siseó Alejandro. Estaba a punto de apagar el sistema, resignado a que la duda persistiera, cuando un impulso diferente lo asaltó. Si no podía probar el delito, probaría el carácter. Cambió de archivo. Buscó las grabaciones de la habitación del bebé de las noches anteriores. Quería ver cómo se comportaba Elena cuando creía que nadie la observaba, cuando no había público para actuar. Abrió el archivo de la noche del martes. La imagen en blanco y negro de la cámara nocturna mostró a Elena meciendo a Leo en la mecedora. El bebé estaba inquieto. Elena no miraba el celular ni la televisión. Lo miraba a él. Alejandro subió el volumen del audio. «Y tu papá es un hombre muy bueno, Leo». Se escuchó la voz suave de Elena a través de los altavoces, cantarina y dulce. «Aunque tenga esa cara de serio y grite un poco, tiene el corazón roto. Tienes que tenerle paciencia, mi amor». Alejandro se quedó helado en la silla. Elena estaba defendiéndolo. A él, al hombre que la trataba con frialdad. «Él te ama», continuó Elena en la grabación acariciando la frente del niño. «Solo que se le olvidó cómo decirlo. Pero nosotros le vamos a enseñar, ¿verdad? Vamos a rezar por él». En la pantalla, la humilde empleada cerró los ojos, juntó sus manos sobre la cabecita del bebé y comenzó a susurrar una oración. «Diosito, por favor, dale paz al señor Alejandro. Quítale ese dolor que no lo deja respirar. Cuídalo en su viaje y haz que vuelva con bien, porque este angelito lo necesita y yo prometo cuidar a su tesoro con mi vida. Amén». Alejandro sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. El aire se le escapó de los pulmones. Ahí estaba la mujer a la que habían acusado de robar un reloj para venderlo. Una mujer que, en la soledad de la noche, pedía a Dios por la salud de su jefe y prometía cuidar a su hijo con su vida. Las lágrimas, esas que Alejandro creía haber agotado años atrás, volvieron a picarle en los ojos. Retrocedió el video y lo vio de nuevo. Y de nuevo. Esa bondad no se podía fingir. Esa devoción no se compraba ni con el triple de sueldo. Alejandro se pasó las manos por la cara, sintiendo una vergüenza profunda. Había estado a punto de entregar a esta mujer a la policía basándose en la palabra de Valeria y en una coincidencia maldita. «No eres una ladrona», susurró Alejandro a la pantalla.
Eres lo único puro que hay en esta casa. En ese momento, una nueva sospecha, oscura y viscosa, comenzó a formarse en su mente. Si Elena era incapaz de robar, entonces el reloj tuvo que llegar a su mochila de otra manera. Alejandro volvió a la grabación del vestíbulo. Miró el arreglo floral que bloqueaba la cámara. Miró la hora en que Valeria fue al baño. Valeria conocía los puntos ciegos de las cámaras. Ella misma había supervisado la redecoración del vestíbulo hacía un mes. Valeria, el nombre salió de sus labios con un sabor amargo. No tenía pruebas contra su prometida aún. Si la confrontaba ahora, Valeria armaría un escándalo, se haría la víctima y podría manipular la situación para que Elena terminara en la cárcel de todos modos. Valeria tenía contactos, abogados, poder. Alejandro necesitaba ser más inteligente, necesitaba atraparla en su propio juego. Apagó los monitores, borró el historial de visualización para que nadie supiera que había estado allí y se puso de pie. Su postura había cambiado. Ya no era el hombre derrotado por la duda, ahora era el CEO calculador que estaba a punto de ejecutar una adquisición hostil. Subió las escaleras en silencio. Al pasar por su habitación, vio que Elena ya estaba despierta, intentando salir sigilosamente para no despertarlo, con Leo dormido en brazos. Alejandro se encontró con ella en el pasillo. Elena se encogió de miedo, abrazando al bebé, esperando el despido o la policía. Alejandro la miró fijamente. No sonrió, pero su voz fue suave, carente de cualquier filo. Lleva al niño a su cuna, Elena, y luego ve a descansar un poco. Tienes ojeras. Elena parpadeó, confundida. ¿Señor? ¿Y el reloj? ¿La policía? Yo me encargo de todo, dijo Alejandro, poniendo una mano brevemente sobre el hombro de ella. Fue un toque ligero, pero cargado de una promesa silenciosa. Nadie te va a llevar a ninguna parte. Estás en tu casa. Alejandro se dio la vuelta y se dirigió al baño para ducharse. Tenía que ir a la oficina, o al menos fingir que iba, para darle a Valeria una falsa sensación de seguridad. El depredador debía creer que la presa estaba distraída, pero no sabía que Valeria, desde la rendija de la puerta de su propia habitación de invitados, lo había visto todo. Había visto la suavidad en el trato, había visto que no había policía, y el miedo de Valeria se convirtió en una determinación homicida. Si el robo no había funcionado para sacar a la sirvienta de la casa, tendría que ocurrir una tragedia, un accidente por negligencia que demostrara que Elena era un peligro para el bebé. Suscríbete ahora para ver cómo la maldad de Valeria llega al límite y provoca un momento que te detendrá el corazón. La mañana avanzaba con una calma tensa y artificial. Alejandro se había marchado a las 8 en punto, vestido impecablemente, besando a Leo en la frente y despidiéndose de Valeria con una frialdad cortés que ella interpretó como estrés por el robo. «No te preocupes, amor», le había dicho Valeria arreglándole la corbata. «Yo me encargo de vigilar la casa mientras tú resuelves tus cosas». En cuanto el coche de Alejandro cruzó el portón de hierro, la sonrisa de esposa perfecta de Valeria se desvaneció, reemplazada por una mueca de disgusto. Se giró hacia el interior de la mansión. Sabía que Elena estaba en la cocina, preparando el desayuno especial para Leo. «Hoy se acaba esto», murmuró Valeria. Caminó hacia el área de la piscina interior. Era un espacio magnífico, con techos altos de cristal, una piscina climatizada y el suelo de mármol pulido que brillaba como un espejo. Era una zona peligrosa para un bebé, por lo que siempre se mantenía cerrada con llave. Pero hoy, Valeria tenía la llave maestra en el bolsillo. Abrió las puertas de cristal de par en par. El sonido del agua de la piscina reverberó en el silencio. Valeria sacó de su bolsillo un frasco pequeño que había tomado del armario de suministros de limpieza.
Un jabón industrial concentrado, transparente y extremadamente resbaladizo. Caminó hacia el borde de la piscina, justo en la esquina donde el pasillo desembocaba en el área húmeda. Con precisión quirúrgica, vertió el líquido viscoso sobre el mármol beige. El jabón se esparció, volviéndose invisible contra la piedra pulida. Era una trampa mortal. Cualquier persona que corriera por allí sin precaución perdería el equilibrio inevitablemente. Y si llevaba a un bebé en brazos, bueno, eso probaría que era una inútil torpe, incapaz de cuidar a un niño. Valeria sonrió satisfecha con su obra. Guardó el frasco vacío en su bolsillo y corrió hacia el otro extremo de la piscina. Sacó su celular y marcó el número de la extensión de la cocina. En la cocina, Elena estaba cortando fruta en trocitos pequeños, canturreando bajito. Se sentía aliviada por la actitud de Alejandro, aunque seguía temerosa. El teléfono de la pared sonó, sobresaltándola. —¿Residencia Valladares? —contestó Elena. —¡Elena! ¡Elena! ¡Ven rápido! La voz de Valeria sonó al otro lado, gritando con una urgencia aterradora. ¡Es Leo! ¡Se metió al área de la piscina! ¡Está en el borde! ¡Se va a caer! El mundo de Elena se detuvo. El cuchillo cayó de su mano a la tabla de picar. ¡Voy! Gritó sin pensar, sin cuestionar cómo el bebé había llegado allí si ella lo había dejado en su corralito seguro hacía 2 minutos. El pánico anuló su lógica. Solo escuchó piscina y borde. Elena salió disparada de la cocina. Sus zapatillas de goma chillaron contra el piso mientras corría por el pasillo principal. Su corazón bombeaba adrenalina pura. Visualizaba al bebé cayendo al agua, ahogándose. ¡Leo! Gritó mientras corría. Llegó a la entrada del recinto de la piscina. Vio las puertas abiertas. Vio a Valeria al otro lado, de pie, mirando hacia el agua con las manos en la boca, fingiendo horror. Y vio a Leo. El bebé estaba en el suelo, cerca del borde, gateando, confundido pero en peligro real. Valeria lo había sacado del corral y lo había puesto allí segundos antes. Elena no vio el brillo en el suelo. Sus ojos estaban fijos en el niño. «¡No te muevas, mi amor!», gritó Elena y aceleró el paso para interceptarlo antes de que cayera al agua. Dio 3 zancadas largas. En la tercera, su pie derecho pisó la mancha de jabón industrial. Fue como pisar hielo. Elena perdió el equilibrio violentamente. Sus piernas volaron hacia arriba y su cuerpo se inclinó hacia atrás en una caída incontrolable. Pero en esa fracción de segundo, mientras la gravedad la reclamaba, Elena no puso las manos para frenar su caída. No intentó protegerse la cabeza ni la espalda. Al ver que su inercia la llevaría a deslizarse y posiblemente golpear al bebé y empujarlo al agua, Elena hizo un giro antinatural en el aire. Torció su torso con una fuerza desesperada, lanzando su cuerpo hacia un lado, lejos del niño, para actuar como una barrera entre Leo y el borde de piedra afilada. «¡Cuidado!», gritó ella. ¡Crack! El sonido fue seco y repugnante. La cabeza de Elena golpeó contra el borde de mármol de un escalón decorativo con una fuerza brutal. Su cuerpo cayó pesadamente al suelo, inerte, pero su mano, en el último esfuerzo consciente, había logrado empujar suavemente a Leo hacia atrás, alejándolo del peligro del agua. El bebé, asustado por el ruido y el movimiento brusco, se quedó sentado en el suelo seco, mirando a su niñera. «¿Mamá?», balbuceó Leo. Elena no respondió. Un hilo de sangre roja y brillante comenzó a brotar de su sien, manchando el mármol inmaculado y mezclándose con el jabón invisible. Sus ojos estaban cerrados. Su pecho apenas se movía. Al otro lado de la piscina, Valeria bajó las manos de su boca. La expresión de horror fingido desapareció lentamente, reemplazada por una mirada fría de cálculo. No esperaba tanta sangre. No esperaba que fuera tan violento. Pero el resultado era el que quería.
Estúpida, murmuró Valeria. Te dije que eras torpe. Se acercó caminando con cuidado, rodeando la zona jabonosa. Tomó a Leo en brazos, quien comenzó a llorar y a estirar los brazos hacia el cuerpo inmóvil de Elena. Ya, esa mujer está loca, casi te mata, le dijo al bebé, preparando su mentira para cuando llegara la ambulancia. Corrió con el bebé en brazos y se cayó por torpe. Sí, esa será la historia. Valeria sacó su teléfono para llamar al 911, pero antes de que pudiera marcar, escuchó un sonido que le heló la sangre. No eran sirenas, era el sonido de un motor potente. El coche de Alejandro estaba regresando a toda velocidad, derrapando en la entrada. Había olvidado su pasaporte. Valeria palideció. Miró a Elena inconsciente, la sangre expandiéndose, el jabón en el piso que aún no había limpiado. Y escuchó los pasos de Alejandro corriendo hacia la casa, alertado por los gritos anteriores que, irónicamente, los guardias de seguridad habían reportado por radio al verlo llegar. La puerta de la piscina se abrió de golpe. Alejandro entró, jadeando. Sus ojos recorrieron la escena en un segundo. Vio a Valeria de pie con el niño. Vio a Elena en el suelo, pareciendo una muñeca rota en un charco de sangre carmesí. ¡Elena! El grito de Alejandro fue tan desgarrador que hizo eco en el techo de cristal. Corrió hacia ella, ignorando a Valeria, ignorando todo. Se lanzó al suelo, sin importarle mancharse de sangre su traje de $3,000, y tomó el rostro pálido de Elena entre sus manos. ¡Elena! ¡Elena, respira! ¡Por favor, respira! Levantó la vista hacia Valeria, con los ojos inyectados en sangre y lágrimas. ¿Qué pasó?, rugió Alejandro con una voz que prometía muerte. ¿Qué pasó aquí? Valeria retrocedió, abrazando a Leo más fuerte, sintiendo por primera vez un miedo real. El plan se había salido de control. Suscríbete ahora para descubrir si Elena sobrevive y cómo un detalle en la escena del crimen revelará la terrible verdad a Alejandro. Las luces rojas y azules de la ambulancia giraban frenéticamente, rebotando contra las paredes blancas del Hospital Privado Santa María. Las puertas traseras se abrieron de golpe y un equipo de paramédicos bajó la camilla a toda velocidad. Traumatismo cráneoencefálico severo. Posible hemorragia interna, gritaba uno de los paramédicos mientras corrían hacia la sala de urgencias. Signos vitales débiles. Alejandro corría al lado de la camilla, aferrando la mano inerte y fría de Elena. Su traje azul marino estaba manchado de sangre seca en las rodillas y el pecho, pero no le importaba. No le importaba que las enfermeras lo miraran con extrañeza, ni que la gente en la sala de espera murmurara al reconocer al magnate de los negocios en ese estado tan lamentable. «No te vayas, Elena», le susurraba al oído mientras corrían por el pasillo. «Resiste, por favor. Leo te necesita. Yo te necesito». Las puertas batientes del quirófano se abrieron. «Señor, no puede pasar de aquí», dijo una enfermera corpulenta, bloqueándole el paso con firmeza. Es mi responsabilidad», balbuceó Alejandro, sintiendo que el aire le faltaba. «Haremos todo lo posible. Espere afuera». Las puertas se cerraron, dejándolo solo en el pasillo aséptico y frío. Alejandro se quedó mirando la luz roja de operando que se encendió sobre la puerta. Se dejó caer en una silla de plástico, temblando. Minutos después, el sonido de tacones rápidos rompió el silencio. Valeria apareció por el pasillo, cargando a Leo, quien sollozaba bajito, agotado. Ella venía impecable, sin una sola mancha, con esa expresión de preocupación ensayada que usaba para las cámaras. «¡Alejandro!», exclamó, sentándose a su lado y poniendo una mano sobre su brazo. «¡Qué pesadilla! ¿Cómo está? ¿Ya se murió?». Alejandro levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran dos pozos oscuros. «Está en cirugía», dijo con voz ronca. «Y no se ha muerto».
Es fuerte. Valeria suspiró, acomodándose el cabello. Ay, amor, es una tragedia, claro que sí. Pero tenemos que ser realistas. Te lo advertí, esa chica no estaba capacitada. Valeria bajó la voz a un susurro conspirativo. La vi correr como una loca. Iba con el celular en la mano y el bebé en la otra. Se tropezó con sus propios pies. Es una irresponsable. Gracias a Dios que Leo cayó lejos del agua. Alejandro miró a su hijo. Leo tenía los ojos rojos e hinchados. Al ver a su padre, estiró los brazos. Alejandro lo tomó y lo abrazó contra su pecho manchado de sangre. El olor metálico de la sangre de Elena estaba en su ropa, y paradójicamente, eso pareció calmar al niño. «Ella lo salvó», murmuró Alejandro, recordando la posición del cuerpo de Elena en el suelo. Había girado para recibir el golpe. Eso no lo hace alguien torpe con el celular, lo hace alguien que se sacrifica. Fue suerte, Alejandro, insistió Valeria, molesta por la falta de apoyo. Pura suerte. Pero bueno, cuando todo esto pase, le daremos una buena indemnización a su familia y buscaremos a una profesional de verdad. Alguien que no ponga en riesgo a nuestro hijo por correr en piso mojado. Pasaron 2 horas eternas. El café de la máquina sabía a óxido. Alejandro no se movió. Valeria se paseaba impaciente, revisando su teléfono, claramente aburrida de la actuación. Finalmente, las puertas del quirófano se abrieron. Salió el doctor Ramírez, el neurocirujano jefe, un viejo amigo de la familia de Alejandro. Se quitó el tapabocas con gesto cansado. Alejandro se puso de pie de un salto, despertando a Leo. «¿Cómo está?» El médico suspiró y miró sus notas. «Está estable, Alejandro. El golpe fue brutal, causó una conmoción cerebral severa y necesitó 20 puntos de sutura, pero no hay daño cerebral permanente. Tuvo suerte, mucha suerte. Despertará en unas horas». Alejandro soltó el aire que había estado conteniendo durante 2 horas. Cerró los ojos, agradeciendo a un Dios en el que había dejado de creer hacía mucho. «Pero», dijo el médico, y su tono se volvió serio, clínico. «Hay algo más que debo decirte. Algo que descubrimos al examinarla para ver si había otras fracturas». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué cosa?» El médico miró a Valeria, luego a Alejandro, y bajó la voz. «Esa chica, Elena, su cuerpo es un mapa de dolor, Alejandro. Tiene cicatrices antiguas en la espalda, marcas de quemaduras de cigarrillo en los brazos que tienen años, fracturas mal curadas en las costillas». Valeria rodó los ojos, fingiendo desinterés, pero escuchando atentamente. «¿De qué hablas?», preguntó Alejandro, horrorizado. «Hablo de que esa mujer ha sobrevivido a un infierno», dijo el médico con tristeza. «Esas marcas son de maltrato sistemático y prolongado. Probablemente huyó de alguien muy peligroso o violento hace tiempo. No sé quién es ella ni de dónde viene, pero te aseguro una cosa. Alguien que ha sufrido tanto y aún tiene la capacidad de proteger a un niño con su propio cuerpo, es alguien con una fuerza espiritual que yo he visto pocas veces. No es una simple empleada torpe, Alejandro, es una superviviente». Alejandro se quedó mudo. La imagen de Elena, siempre sonriendo, siempre dulce, se superpuso con la brutalidad de lo que el médico describía. Ella cargaba con un dolor inmenso y aún así le había dado alegría a su hijo. Valeria sintió que perdía terreno. «Bueno, eso explica muchas cosas», intervino Valeria con desdén. «Viene de un ambiente violento. Es gente problemática, Alejandro. Esa violencia siempre los persigue. Es peligroso tenerla cerca de Leo. ¿Y si su maltratador aparece en la casa? Es un riesgo de seguridad». Alejandro giró la cabeza hacia Valeria. Por primera vez la vio tal cual era, fría, sin alma. Ante la revelación del sufrimiento humano de Elena, la reacción de Valeria era preocupación por su estatus y seguridad, sin una gota de empatía.
Cállate, dijo Alejandro. ¿Perdón? Que te calles, Valeria. Ni una palabra más. Alejandro se volvió al médico. Quiero verla, ahora. Está en la sala de recuperación 304. Solo 5 minutos. Alejandro caminó hacia el pasillo, dejando a Valeria con la palabra en la boca y la furia pintada en el rostro. Ella sacó su celular y escribió un mensaje rápido. No se murió. Tenemos que pasar al plan B. Prepara el despido legal por negligencia. Pero Valeria no sabía que el plan B ya no importaba, porque mientras Alejandro entraba en la habitación de Elena, el destino estaba a punto de enviarle la pieza final del rompecabezas. Suscríbete para ver cómo una llamada telefónica está a punto de destruir la vida perfecta de Valeria en 1000 pedazos. La habitación 304 estaba en penumbra, iluminada solo por el monitor cardíaco que emitía un bip-bip rítmico y constante. Elena yacía en la cama, pequeña y frágil entre las sábanas blancas. Tenía un vendaje grande alrededor de la cabeza y moretones oscuros comenzaban a formarse en sus brazos, donde había golpeado el suelo. Alejandro se acercó a la cama con una reverencia casi religiosa. Dejó a Leo, que se había vuelto a dormir, en un sofá cercano, y se sentó en la silla junto a Elena. La miró. Realmente la miró. Vio la línea fina de una cicatriz vieja en su cuello que antes había pasado desapercibida. Vio sus manos, esas manos trabajadoras que habían devuelto la risa a su hijo. «Perdóname», susurró Alejandro, tomando la mano de ella con delicadeza extrema. «Perdóname por dudar. Perdóname por no protegerte». Elena se movió ligeramente. Sus párpados temblaron. «Leo». Fue un susurro apenas audible, ronco y seco. Alejandro se inclinó hacia ella. «Leo está bien. Está aquí, durmiendo». «¿Tú lo salvaste, Elena?» Ella no abrió los ojos, pero una lágrima solitaria escapó de su párpado cerrado y rodó hacia la almohada. El piso estaba raro. «¿Raro?», preguntó Alejandro, aguzando el oído. «Jabón», murmuró ella, luchando contra la sedación. «Mucho jabón. No había agua. Solo jabón». Alejandro se tensó. Su mente de empresario analítico se activó al instante. «¿Jabón? La piscina se limpia los lunes. Hoy era jueves. Y el personal de limpieza no usa jabón puro en el mármol. Usan máquinas especiales. Además, Elena dijo, no había agua. Si hubiera sido una salpicadura de la piscina, habría agua». Justo en ese momento, su teléfono celular vibró en el bolsillo de su saco. Era una vibración larga y persistente. Alejandro lo sacó, molesto por la interrupción. Vio el nombre en la pantalla. García, jefe de seguridad. Alejandro contestó en voz baja. «¿Qué pasa, García?» «Estoy en el hospital. No es un buen momento». «Señor Valladares». La voz de García sonaba tensa, urgente. «Sé que está con la situación médica, pero esto no puede esperar. Tiene que ver esto ahora mismo». «¿De qué hablas?» «Cuando usted se fue en la ambulancia», ordenó asegurar el perímetro. «Mis hombres y yo fuimos a la piscina para revisar la escena, por protocolo de seguro», explicó García. «Señor, el piso estaba cubierto de un gel industrial. No fue un accidente. Alguien lo vertió ahí». El corazón de Alejandro dio un vuelco. Las palabras de Elena resonaron en su cabeza. «Mucho jabón». «Sigue», ordenó Alejandro, poniéndose de pie y caminando hacia la ventana para tener señal completa. «Revisamos las cámaras». Como sabe, la cámara principal de la piscina estaba en mantenimiento desde ayer, según el reporte de la señorita Valeria. Alejandro apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Valeria había reportado la cámara dañada. «Pero», continuó García, «la señorita Valeria olvidó algo. La semana pasada instalamos una cámara gran angular nueva en el techo del pasillo superior.
la que apunta al tragaluz. Esa cámara cubre un reflejo en el vidrio de la puerta del balcón. Ve al grano, García. Le acabo de enviar el video procesado y ampliado a su WhatsApp, señor. Véalo. Por favor, siéntese antes de verlo. Alejandro colgó. Su mano temblaba ligeramente, no de miedo, sino de una furia contenida que estaba a punto de estallar. Abrió la aplicación de mensajería. Ahí estaba el archivo de video. Evidencia, piscina TSAM o MP4. Le dio al play. La imagen era granulada al principio, tomada desde un ángulo alto y difícil, captando el reflejo en un cristal. Pero la tecnología de mejora de imagen hizo su trabajo. Se veía claramente a una mujer con un vestido de diseñador color crema, Valeria. Alejandro vio, con el estómago revuelto, cómo Valeria sacaba un frasco de su bolsillo. La vio agacharse en la esquina de la piscina. La vio verter el líquido con calma, creando un charco invisible en el paso obligado. Luego, el video mostraba algo aún más monstruoso. Valeria se levantaba, sacaba su teléfono y se reía. Sí, se reía brevemente antes de marcar un número. El video avanzó. Elena aparecía corriendo desesperada, el resbalón, el golpe brutal, el cuerpo inerte, y entonces la parte final que hizo que Alejandro sintiera ganas de vomitar. Valeria se acercaba al cuerpo inconsciente de Elena, no para ayudar. Se agachaba y, con una frialdad psicopática, le daba una patada suave en la pierna para ver si reaccionaba. Al ver que no se movía, tomaba al bebé. Alejandro detuvo el video. No necesitaba ver más. Todo encajó. El reloj, la cámara bloqueada por las flores, el despido de la enfermera anterior que dejó el camino libre. Todo había sido orquestado por la mujer con la que planeaba casarse. Valeria no solo era una mentirosa y una ladrona, era un monstruo capaz de intento de homicidio. Capaz de poner en riesgo la vida de su hijo solo para eliminar a una rival imaginaria. Un rugido sordo nació en la garganta de Alejandro. Guardó el teléfono en su bolsillo interior. Se giró hacia Elena, que seguía durmiendo, ajena a que su inocencia acababa de ser probada de la manera más cruel posible. «Te juro por la memoria de mi madre», susurró Alejandro, y su voz era tan fría que heló la habitación, «que ella va a pagar cada gota de sangre que derramaste». Alejandro tomó a Leo en brazos. El bebé se despertó, tranquilo. «Vamos, hijo», dijo Alejandro, «vamos a limpiar la casa. De verdad». Salió de la habitación con paso firme. No iba a esperar a la policía, no iba a esperar a los abogados. Iba a la mansión. Valeria estaba allí, probablemente bebiendo champaña, celebrando su victoria. Alejandro iba a darle la sorpresa de su vida. Suscríbete ahora para presenciar el momento más satisfactorio de la historia, la confrontación final donde el millonario desenmascara a la villana frente a todos. El sol del mediodía bañaba la sala principal de la mansión Valladares, pero el ambiente dentro era gélido. Valeria, vestida con una bata de seda color perla, estaba sentada en el sofá de terciopelo, sosteniendo una copa de mimosa. Sus pies descansaban sobre la mesa de centro y una sonrisa de satisfacción curvaba sus labios rojos. En su mente ya estaba redecorando la habitación del bebé para convertirla en un vestidor. Una vez que Elena fuera despedida por negligencia criminal y el niño fuera enviado a un internado en Suiza cuando creciera un poco, todo el imperio sería solo para ella y Alejandro. «Salud por los accidentes oportunos», brindó al aire, tomando un sorbo. El sonido pesado de la puerta principal abriéndose la hizo sobresaltarse, aunque recuperó la compostura al instante. Escuchó pasos firmes, militares, resonando en el mármol del vestíbulo. No era el paso de un hombre cansado por una tragedia hospitalaria. Era el paso de un juez que viene a dictar sentencia. Alejandro entró en la sala. Llevaba a Leo en brazos, dormido contra su hombro.
Su rostro era una máscara de piedra. Detrás de él entraron 2 guardias de seguridad uniformados, con el jefe García a la cabeza. Valeria se levantó, dejando la copa en la mesa con un tintineo nervioso. «Denis, amor», exclamó, abriendo los brazos. «Por fin llegas. Estaba tan preocupada». «¿Cómo está la sirvienta? ¿Ya firmaste los papeles para que el seguro se encargue de ella y no nos demande?» Alejandro no respondió. Caminó hacia el centro de la sala y con un movimiento de cabeza indicó a García que cerrara las puertas dobles. «Siéntate, Valeria», dijo Alejandro. Su voz era tranquila, pero tenía una vibración oscura que hizo que se le erizara la piel a ella. «¿Por qué esa cara tan seria?» Valeria soltó una risita nerviosa alisándose el cabello. «¿Y por qué está la seguridad aquí? Me estás asustando». «He dicho que te sientes», repitió Alejandro, y esta vez la orden fue un latigazo. Valeria se dejó caer en el sofá ofendida. «Alejandro, estoy harta de este drama. Esa mujer se cayó por torpe. Es triste, sí, pero no puedes tratarme así a mí, que soy tu prometida, por culpa de una empleada doméstica de tercera categoría». Alejandro entregó al bebé dormido a una de las nanas de confianza que esperaba en la esquina, indicándole que se lo llevara arriba. Una vez que el niño estuvo a salvo y fuera del alcance auditivo, Alejandro se giró hacia la enorme pantalla de televisión de 85 pulgadas que dominaba la pared de la sala. «García, conéctalo», ordenó. «Sí, señor». La pantalla se encendió. Valeria frunció el ceño. «¿De qué es esto? ¿Vamos a ver una película?» «Vamos a ver un documental sobre la naturaleza humana», respondió Alejandro, clavando sus ojos grises en los de ella. «Específicamente sobre depredadores». La imagen apareció en alta definición. Era el video del pasillo superior. El ángulo era inusual, pero la claridad era innegable. La sonrisa de Valeria se congeló. Su rostro palideció hasta volverse del color de la ceniza. Se vio a sí misma en la pantalla, con su vestido crema de diseñador sacando el frasco de jabón. Se vio vertiendo el líquido mortal. Se vio riendo. La sala quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido del video, el crack del golpe de Elena y el llanto del bebé. Cuando el video terminó, mostrando la patada que Valeria le había dado al cuerpo inconsciente de Elena, Alejandro hizo un gesto y la pantalla se apagó. Se giró hacia ella. Valeria temblaba violentamente, con las manos apretadas contra su boca. «Alejandro», balbuceó, con lágrimas brotando de sus ojos, lágrimas de terror puro. Eso es falso. Es inteligencia artificial. Hoy en día pueden falsificar cualquier cosa. Alguien me quiere tender una trampa. Seguro fue ella. Ella y el jefe de seguridad están confabulados». Alejandro caminó hacia ella lentamente. Se detuvo a medio metro mirándola con un asco tan profundo que Valeria retrocedió contra el respaldo del sofá. «Revisamos el frasco de jabón que tiraste en el contenedor de reciclaje de la cocina, Valeria», dijo Alejandro suavemente. «Tiene tus huellas dactilares. Y el reloj, ese Patek Philippe que mágicamente apareció en la mochila de Elena. Curiosamente, las cámaras de la joyería donde lo llevaste a ajustar la semana pasada muestran que nunca te lo quitaste hasta llegar a casa». Alejandro se inclinó, apoyando las manos en los brazos del sofá, encerrándola. «Intentaste matar a la mujer que cuida a mi hijo. Y peor aún, pusiste a mi hijo en un escenario mortal. Si Elena no hubiera puesto su cuerpo como escudo, el cráneo roto habría sido el de Leo». «No, yo lo tenía calculado», gritó Valeria, perdiendo los estribos, confesando en su desesperación. «Solo quería que se cayera, que se rompiera una pierna para que se largara de aquí. Esa muerta de hambre te estaba envolviendo. Lo hice por nosotros, Alejandro, por nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?» Alejandro se enderezó, riendo sin humor. «Tú no tienes futuro, no en esta casa, no en esta ciudad».
Alejandro chasqueó los dedos. García y el otro guardia avanzaron. «Sáquenla», ordenó Alejandro. «Ahora». «No puedes hacerme esto», chilló Valeria mientras los guardias la tomaban de los brazos. «Soy tu prometida. Mi padre es senador. Te voy a destruir». Alejandro se acercó a ella mientras la arrastraban hacia la puerta. La miró a los ojos por última vez. «Agradece que no te entrego a la policía hoy mismo por intento de homicidio», susurró él. «Y la única razón por la que no lo hago es porque no quiero que mi hijo crezca viendo su apellido en los tabloides de escándalos criminales. Pero escúchame bien, Valeria, si te vuelvo a ver, si te acercas a menos de 5 kilómetros de mi hijo, de mí o de Elena, el video va directo a la fiscalía. Y te aseguro que con mis abogados no saldrás de la cárcel hasta que seas una anciana». «Alejandro, te amo. Perdóname». Valeria pataleaba perdiendo un zapato de tacón en el proceso, su dignidad destrozada. «Tú no amas a nadie. Fuera». Los guardias abrieron la puerta principal y literalmente lanzaron a Valeria hacia el pórtico de entrada. Su bolso de diseñador fue arrojado tras ella, cayendo en la grava. La puerta de roble macizo se cerró con un golpe definitivo, sellando su destino. Alejandro se quedó de pie en el vestíbulo, respirando agitadamente. El silencio volvió a la casa, pero esta vez no era un silencio vacío. Era un silencio limpio, como si hubieran sacado la basura que estaba pudriendo los cimientos. Miró el zapato olvidado de Valeria en el suelo. «Quemad todo lo que haya dejado», ordenó a una empleada que miraba asustada desde la cocina. «Su ropa, sus fotos, todo. Quiero esta casa purificada antes de que anochezca». «¿Sí, señor?», preguntó la empleada. «¿Va a venir alguien?». Alejandro miró hacia el hospital en la distancia a través de la ventana. «Sí», dijo, y por primera vez en el día sus ojos brillaron con algo parecido a la esperanza. «Viene la verdadera dueña de este hogar. Preparen la habitación de invitados de la planta baja, la mejor que tengamos, y llenen la casa de flores, pero no lirios, margaritas. A ella le gustan las margaritas». 2 días después, Hospital Santa María. El alta médica había llegado. Elena estaba sentada en el borde de la cama, terminando de abotonarse una blusa sencilla que una enfermera le había prestado, ya que su uniforme estaba destrozado y manchado de sangre. Se sentía mareada al moverse rápido y la venda en su cabeza le pesaba, pero el dolor físico no era nada comparado con la angustia que tenía en el pecho. Nadie le había dicho nada claro. Alejandro había venido a verla brevemente el día anterior, pero estaba serio, hablando mucho por teléfono. Ella asumía lo peor. Seguramente después del accidente la despedirían. ¿Quién querría a una niñera que se resbala y termina en el hospital? Seguramente le darían un cheque y la mandarían de vuelta al pueblo. La puerta se abrió. Elena intentó ponerse de pie rápidamente por respeto, pero se tambaleó. «Quieta», dijo Alejandro, entrando rápidamente y sosteniéndola por el codo con una delicadeza que la sorprendió. «Buenos días, señor Alejandro», dijo ella bajando la mirada. Ya tengo mis cosas listas. No quiero ser una molestia. Si me dice a dónde debo ir para firmar mi renuncia». Alejandro frunció el ceño, confundido por un segundo, y luego una sombra de dolor cruzó su rostro al entender. Ella esperaba el castigo. Estaba acostumbrada a que el mundo la golpeara. «No vas a firmar ninguna renuncia, Elena», dijo él suavemente. «Pero el accidente...» La señora Valeria dijo... «La señora Valeria ya no existe en nuestras vidas», cortó Alejandro con firmeza. Tomó la bolsa de plástico barata donde Elena tenía su ropa vieja. «Y tú no vas a ninguna parte que no sea tu casa». «¿Mi casa?». Elena lo miró sin entender. Ella no tenía casa. Vivía en el cuarto de servicio. «Vamos, el auto espera». El viaje en la limusina fue silencioso.
Elena iba encogida en una esquina del asiento de cuero, mirando por la ventana, temerosa de ensuciar la tapicería. Alejandro la observaba de reojo. Veía la tensión en sus hombros, las manos ásperas entrelazadas en su regazo. Se dio cuenta de lo ciego que había estado. Había metido a una reina disfrazada de mendiga en su casa y la había tratado como a un mueble más. Cuando el auto entró por las rejas de la mansión, Elena notó algo extraño. El coche no giró hacia la entrada de servicio lateral, por donde siempre entraban los empleados. El chofer dirigió el vehículo directamente hacia la imponente entrada principal, donde la fuente, ahora limpia y brillante, cantaba bajo el sol. «Señor, el chofer se equivocó», susurró Elena nerviosa. «Esta es la entrada principal». «Lo sé», dijo Alejandro sin moverse. El auto se detuvo. El chofer abrió la puerta para Elena. Ella bajó, confundida, protegiéndose los ojos del sol. Lo que vio la dejó sin aliento. Todo el personal de la casa estaba formado en 2 filas, en la escalinata de entrada. Cocineros, jardineros, guardias, mucamas, todos vestidos impecablemente, y al final de la fila, en los brazos de la nana, estaba Leo. Al verla bajar del auto, el bebé soltó un grito de alegría que resonó en todo el jardín. «¡Mamá!». Leo se retorció en los brazos de la nana hasta que lo bajaron al suelo. El niño, que apenas daba pasos tambaleantes días atrás, corrió, con ese trote torpe y adorable de los bebés, hacia Elena. Elena se olvidó de su mareo, de sus puntos y de su miedo. Cayó de rodillas en la grava y abrió los brazos. El choque fue emocionalmente nuclear. Leo se estrelló contra ella, abrazándola del cuello, llenándola de besos babosos, riendo y llorando al mismo tiempo. Alejandro se bajó del auto y se paró detrás de ella. Observó la escena con un nudo en la garganta. Vio cómo los otros empleados sonreían, algunos con lágrimas en los ojos. Todos sabían lo que ella había hecho. Todos sabían que ella había salvado al niño. Elena miró hacia arriba, hacia Alejandro, con Leo pegado a su pecho como una lapa. «Señor, no entiendo. ¿Por qué están todos aquí?». Alejandro extendió la mano y ayudó a Elena a ponerse de pie, con el bebé en brazos. Luego hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Delante de todo su personal, el gran Alejandro Valladares, el hombre que nunca se inclinaba ante nadie, tomó las manos de Elena entre las suyas. «Elena», dijo con voz fuerte para que todos escucharan, «durante semanas has cuidado de lo más valioso que tengo. Has devuelto la vida a esta casa. Y hace 2 días ofreciste tu propia vida para salvar a mi hijo sin dudarlo un segundo». Alejandro miró sus manos. Elena todavía llevaba unos guantes de lana baratos que le habían dado en el hospital porque tenía frío. Alejandro se los quitó suavemente, uno por uno, y los entregó al chofer. «Nunca más», dijo Alejandro mirándola a los ojos. «Nunca más usarás guantes para limpiar en esta casa. Nunca más entrarás por la puerta de servicio. Y nunca más agacharás la cabeza ante nadie. ¿Me oyes? Ante nadie. Pero yo soy la niñera», susurró ella temblando. «No», negó Alejandro, acercándose un paso más, rompiendo la barrera profesional para siempre. «Una niñera cuida por dinero, una madre cuida por amor, y tú eres la única madre que mi hijo reconoce». Alejandro se giró hacia el personal. «Escúchenme todos. A partir de hoy, la señorita Elena no es una empleada. Es la compañera de crianza de mi hijo y mi invitada de honor indefinida. Se le debe el mismo respeto que a mí. ¿Está claro?» «Sí, señor», respondió el coro de empleados al unísono. Elena sentía que las piernas le fallaban, pero esta vez no era por el golpe, sino por la emoción. Alejandro le ofreció su brazo, como un caballero de la vieja escuela. «Vamos a casa, Elena. Tu habitación está lista, y no es la del sótano». Elena, con lágrimas corriendo libremente por su rostro y con Leo riendo en sus brazos, entrelazó su brazo con el de Alejandro.
Juntos subieron la escalinata principal. Al cruzar el umbral de la puerta grande, Elena sintió que dejaba atrás una vida de dolor y soledad. No sabía qué deparaba el futuro, ni qué significaba exactamente esa mirada intensa que Alejandro le estaba dando. Pero sabía una cosa: ya no estaba sola. «Bienvenida a casa», susurró Alejandro mientras cerraba la puerta tras ellos, dejando el mundo exterior fuera. Leo aplaudió, sellando el pacto. Suscríbete para descubrir el desenlace final en la parte 13, donde un salto en el tiempo nos mostrará si el amor logró florecer entre el millonario y la mujer que salvó su mundo. 6 meses habían pasado desde aquel día en que una limusina cruzó la entrada principal para cambiar la historia de la mansión Valladares. El invierno había dado paso a una primavera explosiva, y la casa, que antes parecía un museo frío de mármol y ecos vacíos, ahora vibraba con una calidez que se sentía desde la reja exterior. El jardín trasero estaba transformado. Globos de colores flotaban atados a las sillas blancas, y una mesa larga estaba repleta de dulces y regalos. Era el segundo cumpleaños de Leo. Alejandro observaba la escena desde la terraza, con una copa de champaña en la mano, pero no bebía. Estaba embriagado de algo mucho más potente que el alcohol: la plenitud. Sus ojos seguían a una figura que se movía con gracia entre los invitados. Elena. Ya no había uniforme azul, ni delantales, ni guantes de goma amarillos. Llevaba un vestido de verano color coral que resaltaba su piel bronceada y dejaba ver la curva suave de sus hombros. Su cabello, antes siempre recogido en un moño severo de trabajo, caía ahora en ondas libres sobre su espalda, brillando bajo el sol. Se veía radiante, segura, dueña de sí misma. Pero lo más hermoso no era su vestido, sino cómo Leo la miraba. El niño, que ahora corría con piernas fuertes y seguras por el césped, no se le despepegaba. «¡Mami, mira!», gritó Leo, señalando una mariposa que pasaba volando. «¡Mami!». La palabra golpeó a Alejandro en el pecho, pero ya no con dolor, sino con una gratitud inmensa. Elena no había forzado ese título. Leo se lo había dado naturalmente, porque para el corazón de un niño, madre no es la que engendra, sino la que sana, la que cuida y la que está. Alejandro bajó los escalones de la terraza y caminó hacia ellos. Al verlo acercarse, Elena levantó la vista y le sonrió. Esa conexión, ese hilo invisible que se había tejido entre ellos en las noches de hospital y en los días de recuperación, se tensó con electricidad. «Señor Alejandro», dijo ella, aunque él le había rogado 1000 veces que lo llamara por su nombre. La costumbre del respeto seguía arraigada en su alma humilde. «Te he dicho que hoy no hay señores, Elena», le recordó él, llegando a su lado y tomando una servilleta para limpiar suavemente una mancha de chocolate en la mejilla de ella. «Hoy solo somos una familia celebrando». Elena se sonrojó, bajando la vista, pero no se apartó de su tacto. «Todavía me cuesta creerlo», confesó ella mirando alrededor, a los invitados, a la opulencia que ahora la rodeaba, pero que no la había corrompido. «Hace medio año pensé que iría a la cárcel. Y hoy Leo está cumpliendo 2 años y es el niño más feliz del mundo. Tú lo hiciste posible», dijo Alejandro con firmeza. De repente, el ambiente festivo pareció desvanecerse para Alejandro. Necesitaba hacerlo. Llevaba el pequeño objeto de terciopelo en el bolsillo de su saco desde hacía semanas, quemándole contra la tela, pesando como una promesa pendiente. «Ven conmigo», le susurró. «¿A dónde?» «Los invitados. Los invitados están comiendo pastel. Leo está jugando con sus primos. Ven». Alejandro la tomó de la mano y la guió lejos del bullicio de la fiesta, cruzando el jardín de rosas hasta llegar al lugar donde todo había comenzado, el invernadero y la fuente interior. El lugar estaba en silencio,
salvo por el sonido relajante del agua cayendo sobre la piedra volcánica. La luz del atardecer entraba por los cristales, tiñendo el agua de dorado y naranja. Elena se detuvo frente a la fuente y los recuerdos la golpearon. Recordó el miedo, el agua fría, los guantes amarillos, la mirada furiosa de Alejandro aquel primer día. «Aquí fue», murmuró ella, tocando el borde de piedra. «Aquí pensé que mi vida se acababa cuando usted entró y me vio mojada». Alejandro se paró detrás de ella, cerca, muy cerca. Podía oler su perfume, una mezcla de vainilla y flores frescas, tan diferente al olor a cloro y limpiador que solía tener. «Aquí no se acabó tu vida, Elena», dijo él con voz ronca. «Aquí empezó la mía». Alejandro la giró suavemente para que quedaran frente a frente. La luz dorada iluminaba el rostro de él, revelando que el señor de hielo se había derretido por completo. Ya no había dureza en sus facciones, solo una vulnerabilidad que solo ella conocía. «Antes de que llegaras, esta casa era una tumba», continuó Alejandro, y sus manos subieron para acunar el rostro de ella. «Yo era un fantasma que solo sabía firmar cheques y dar órdenes. Mi hijo se estaba apagando en silencio y yo no sabía cómo salvarlo. Estaba ciego, Elena. Estaba ciego por el dolor y por la soberbia». Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Puso sus manos sobre las de él. «Usted estaba herido, Alejandro. Solo necesitaba tiempo». «No», negó él. «Necesitaba luz. Y tú entraste por esa puerta con tus guantes baratos y tu sonrisa tímida, y derribaste todas mis defensas sin disparar una sola bala. Me enseñaste que el valor no está en una cuenta bancaria, sino en lanzarse al suelo para salvar a alguien que no lleva tu sangre. Me enseñaste que la lealtad no se compra». Alejandro hizo una pausa, respirando hondo, como si estuviera a punto de saltar al vacío sin paracaídas. «Valeria está en la cárcel», dijo de pronto. «El abogado llamó esta mañana. Le dieron 10 años por intento de homicidio y fraude». Elena se estremeció al oír el nombre. «Ya no puede hacernos daño», aseguró Alejandro, acariciando su pulgar sobre la mejilla de ella. «Ese capítulo está cerrado y quemado. Pero hay otro capítulo que quiero abrir, uno que no tiene nada que ver con el pasado». Alejandro retrocedió un paso y metió la mano en su bolsillo. El corazón de Elena se detuvo. El tiempo se congeló, tal como aquel primer día, pero esta vez no había miedo. Había una esperanza tan grande que dolía. Alejandro sacó una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. Se arrodilló. No sobre una rodilla como en las películas, sino con ambas rodillas en el suelo, tal como se había arrodillado aquel día en el agua para llorar junto a ella. Se arrodilló como un hombre que se rinde ante la única fuerza que lo ha vencido, el amor puro. Abrió la caja. No era un diamante gigante y ostentoso como el que llevaba Valeria. Era un anillo delicado, de oro blanco, con una piedra preciosa central. Una aguamarina de un azul profundo y cristalino, rodeada de pequeños diamantes que parecían gotas de agua. «El azul del agua», susurró Alejandro. «El agua donde encontraste a mi hijo. El agua donde casi te pierdo. El agua que nos limpió a todos». Elena se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. «Elena», dijo Alejandro, y su voz tembló por primera vez. «No busco una niñera, no busco una ama de llaves, y Dios sabe que no busco una esposa trofeo para lucir en las galas. Busco una compañera. Busco a la mujer que ama a mi hijo más que a su propia vida. Busco a la mujer que me hizo creer en Dios de nuevo cuando la vi rezar por mí en una cámara de seguridad». Alejandro levantó el anillo hacia ella. «Te ofrezco todo lo que soy y todo lo que tengo. Pero sobre todo, te ofrezco mi corazón, que es tuyo desde el momento en que te vi defender a Leo contra el mundo». Elena
¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser la madre oficial de Leo y la dueña absoluta de mi vida? Elena no podía hablar. Las palabras se le atoraban en la garganta. Miró el anillo, miró al hombre poderoso arrodillado a sus pies con humildad absoluta y luego miró hacia la puerta del invernadero. Allí estaba Leo. El pequeño había entrado silenciosamente, con la cara manchada de pastel, observándolos con curiosidad. Al ver a su papá en el suelo, Leo corrió hacia ellos. ¿Papá Pupa?, preguntó el niño, preocupado, pensando que Alejandro se había lastimado. La inocencia de la pregunta rompió la tensión y Elena soltó una carcajada entre lágrimas. Se arrodilló también en el suelo, quedando a la altura de Alejandro y de Leo. «No, mi amor», dijo Elena, abrazando al niño y mirando a Alejandro a los ojos. «Papá no tiene pupa. Papá está arreglando el corazón de mamá». Elena extendió su mano izquierda hacia Alejandro. Sus dedos, que tantas veces habían fregado suelos y lavado ropa ajena, ahora temblaban esperando una promesa de eternidad. «Sí», dijo ella, con voz clara y firme. «Sí, Alejandro. Sí, quiero». Alejandro deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfecto. En el momento en que el metal frío tocó su piel, Alejandro cerró los ojos y apoyó su frente contra la de ella. «Gracias», susurró él. Leo, sintiendo que algo importante y feliz estaba pasando, se metió en medio de los dos, empujándolos para entrar en el abrazo. «¡Abrazo!», gritó el niño. Alejandro y Elena rieron y envolvieron al pequeño en un abrazo de tres. Allí, en el suelo del invernadero, junto a la fuente que fue testigo de su primer encuentro y de su casi tragedia, se sellaba el destino de una nueva familia. La cámara se aleja lentamente hacia arriba, mostrando a los tres abrazados, iluminados por la luz dorada del atardecer, mientras el agua de la fuente sigue fluyendo, limpiando el pasado, cantando una canción de vida nueva. La imagen se desvanece a negro. Fin.